Ok. Entonces, una función cuadrática tiene varias partes. La primera parte es el vértice. De ahí voy a encontrar dónde comienza la gráfica. También con el mismo vértice puede encontrar su eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Es una línea recta que separa la parábola en dos partes iguales. Buenos días, profe. Buenos días, Odette. Entonces, lo separa en dos partes iguales. Esas dos partes iguales se llaman ramas parabólicas. Ahora, partes importantes de la parábola son los vértices y son los intersectos. ¿Qué son los intersectos? Igual que en las funciones lineales, que fue el tema que vimos anteriormente, también hay puntos por los cuales la gráfica pasa y corta al eje X. También hay un punto donde corta al eje Y. A veces, y en la mayoría de los casos, ese punto que corta al eje Y también es el vértice. ¿Sí? Que fue lo que vimos ayer, fue un ejemplo que nosotros vimos ayer. Ahora, los pasos van a ser siempre los mismos. Ya sea si lo hago por tabla, ya sea si lo hago por intersectos, ¿verdad? Lo ideal sería que ustedes aprendieran los dos métodos, por tabla y por intersectos. Por tablas ustedes tienen varios ejemplos ahí en su libro, ¿verdad? Por tabla hay varios ejemplos y por intersectos creo que solo hay uno o dos, ¿verdad? A mí me interesa bastante que aprendan bastante esto de los intersectos. ¿Por qué? Porque de paso nosotros recordamos cómo resolver una ecuación cuadrática, que eso nos va a servir cuando estemos en 10º grado. Profe, Dígame. podemos hacer todos los ejercicios de la guía 16 con el método que nos enseñó ayer. Depende. Yo considero que hagan mitad con este método y mitad con el otro, para que practiquen los dos métodos. No sé ustedes qué dicen. O hacen todos por los dos métodos. Entonces ya no tendrían que hacer 12 ejercicios, sino que tendrían que hacer 24 ejercicios. Porque harían el mismo dos veces. O hacen del 1 al 6 por el método de la tabla y del 7 al 12 por el método de intersectos. ¿Qué dicen? Los dejo a su elección, los dejo a su... Y si no me dicen nada, entonces puede ser que lo que quieran es trabajar eso, ¿verdad? Puedan hacer 24 ejercicios en vez de hacer 12. Ok. A la cuenta de 3, 2, 1. Ok. Entonces, hacen los 12 ejercicios por los dos métodos. Para hoy. Sí, para hoy. Recuerden que este tema nosotros lo comenzamos a ver desde la semana pasada. La semana pasada fue la introducción. ¿Y por qué lo vimos desde la semana pasada? Porque el tema anterior ya lo habíamos terminado, entonces nos dio como para poder comenzar. Lo comenzamos desde el miércoles de la semana pasada. Entonces, yo lo que esperaría es que ustedes por lo menos leyeron el tema antes de venir el lunes a clases. Eso es lo que yo espero. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto. O sea, no estamos viendo nada nuevo. Ahora pregunto, ¿creen ustedes que podrán hacer esos 12 ejercicios? Yo no. A ver, Génesis dice no, Yo Cristian dice no, tampoco. Catherine dice no, Yanisa dice no. Los demás. Yo tampoco. Amner, bienvenido. Tiempo sin verlo. Bien, hoy Profe, que sea, podemos hacerlo de un solo método, es obligatorio hacerlo de los dos métodos. eso era lo que yo les preguntaba. ¿Qué prefieren? ¿Usar los dos o prefieren usar solo uno? Solo uno, el de Solo tabla. uno. Bien, Uno.
Pero mi idea es que practiquen ambos métodos. ¿Por qué? Porque ambos son necesarios. Entonces, hagamos algo. Hagamos algo. Del 1 al 6 por el método de la tabla, que está bien definido en su libro. Tiene un montón de ejemplos de eso y nosotros también aquí vimos en clase, vimos ejemplos de eso. Y del 7 al 12, que también son 6 ejercicios, lo hacen por el método de intersectos. Profe, que yo no entiendo el método intersecto. ¿Sí? Hoy vamos a hacer más ejercicios de esos. Les dije que hoy íbamos a trabajar el 9, el 10, el 11 y el 12. Si me da tiempo, lo hacemos los 4 y si no, hacemos al menos 2 de ellos. Ustedes me dirán. Bien, entonces, del 1 al 6, tabla. Del 7 al 12, intersectos. Así quedamos. Entonces, hoy vamos a trabajar el ejercicio 12, que dice W de X igual a negativo X más 1 elevado a la 2 más 3. Vamos a trabajar ese ejercicio. Entonces, para eso vamos a ir acá a la pizarra. Sí les pido por favor que se vayan fijando exactamente en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, el ejercicio es W de X. Esto indica que no siempre va a ser ahí F, puede ser cualquier otra letra, pero significa que es una función. ¿Verdad? W de X va a ser igual a negativo, entre paréntesis, X más 1 más 3. Profe, si tenemos papel cuadriculado, lo podemos usar. Sí, y eso le facilita el trabajo, lo hace más fácil. Si tiene papel ahí, hágalo, ¿verdad? Veamos, ese es negativo X más 1 elevado a la 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar este paréntesis que tengo acá, que está elevado al cuadrado. Tengo que desarrollar ese cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplico la fórmula que es esta. Si tengo A más B, entre paréntesis, pero eso está elevado al cuadrado. ¿Eso a qué sería igual? Eso sería igual a la 2 más 2AB más B a la 2. El exponente se lo escribo después porque aquí esta pizarra no tiene la opción de poder escribir exponentes. Entonces sería así. A la 2 más 2AB más B a la 2. ¿Verdad? Esto es igual a esto. Entonces, así como yo lo tengo aquí, no parece que fuera una ecuación cuadrática, pero ya al escribirlo de esta forma sí ya parece una ecuación cuadrática. Entonces, esto se va a convertir en ¿qué? Esto se va a convertir en igual a el menos, ese menos está afuera. Entonces, desarrollo ese paréntesis que está ahí. Quedaría X a la 2 más 2 por X por 1 más 1 a la 2. Aquí iría un exponente 2 y aquí iría un exponente 2 también, ¿verdad? Y acá iría después un más 3. Ahí. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo es desarrollando esto para que al final me quede una ecuación cuadrática, una función cuadrática, perdón, de la forma que nosotros conocemos. Entonces esto nos quedaría igual negativo, abro paréntesis, X a la 2 más 2X más 1. Cierro paréntesis, más 3. Ahora, ¿esto sería igual a qué? Esto sería igual a negativo X menos 2X menos 1 más 3.
Y entonces quiere decir que esto es negativo x a la 2 menos 2x más 2. Lo único que me hace falta aquí sería esto. Aquí sería x a la 2, aquí sería x a la 2 y aquí sería x a la 2. ¿Verdad? Entonces ahí ya tengo que wx es igual a esto. Y esa sería nuestra función. Esto es lo nuevo en este tipo de ejercicios. Pero esto, ¿qué significa? Que sigue siendo una función cuadrática, ¿verdad? Eso significa que sigue siendo una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, aquí iría nada más un 2. Negativo x a la 2 menos 2x más 2. Ok, se entendió esa parte, niños, que esa es la parte diferente en los ejercicios 9, 10, 11 y 12. ¿Se entendió eso? Pregunto de nuevo. ¿Se entendió eso? Más o. Sí, más o menos. Yo Bien. no. A la tercera me perdí, Yo profe. tampoco. Recuerden que lo que tengo que usar es esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo Siempre. Siempre. Yo tengo que lograr que al final esto me quede así. Recuerden que una función cuadrática viene dado por esta forma. Ax a la 2 más bx más c. ¿Verdad? Siempre viene dada por esa fórmula. Y sabiendo que esta, la primera x, está elevada a la 2. Entonces, cuando ya tengo una función expresada de esta forma, significa que ya puedo graficarla. Si no la tengo de esa forma, no la puedo graficar. Entonces voy y la escribo de esa forma. Ahora, el ejercicio al principio no me lo da así. Me lo da como negativo x más 1 elevado al cuadrado más 3. Me lo da de esa forma. ¿Verdad? Entonces, esta forma, como yo ya sé que existen algo que se llaman productos notables, y este es un producto notable, este de acá, y como yo ya lo vi en octavo grado, entonces ya me acuerdo de eso, que eso se llama el cuadrado de una suma. Entonces, el cuadrado de una suma va a ser igual a el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es una fórmula. Ahora, ¿qué pasaría si ahí, porque alguien puede preguntar, y muy buena pregunta sería, ¿qué pasaría si ahí no es más, sino que es menos? Digamos, si tengo esto. Sigue siendo casi la misma fórmula, solo que aquí iría un menos. Y lo otro quedaría exactamente igual. ¿Verdad? Entonces aquí sería que esto esté elevado a la 2. Entonces significa que este va a ir elevado a la 2 y que este también va a ir elevado a la 2. Así. Son dos fórmulas. Ahora, este se llama el cuadrado de una suma y este sería el cuadrado de ¿qué? De una resta. De una resta, correcto. El cuadrado de una resta y hay otros autores que le dicen el cuadrado de una diferencia, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? El cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia. Ahora, esas son las fórmulas que yo tengo que usar, pero ¿en cuál fórmula voy a usar yo? Depende de lo que tenga. Como aquí va un signo más, entonces uso esta. Y esta me dice que a más b elevado a la 2 va a ser igual a el primer término elevado al cuadrado más 2, la multiplicación del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que me dice. Entonces, eso es lo que aplico ahí. Ojo con este menos. Este menos está fuera del paréntesis. Entonces, sigue siendo negativo a menos que haya otra cosa que lo haga positivo, pero por el contrario, sigue siendo negativo.
¿Y por qué hago todo esto? De nuevo, porque tengo que llegar aquí. Tengo que llegar a eso. Si yo no llego a eso, entonces no puedo graficarlo todavía. En décimo, nosotros vamos a ver que sí puedo graficar aquí. ¿Verdad? Sí puedo graficar esta parte. Teniéndolo así como lo tengo. Pero eso lo vamos a ver hasta después. ¿Verdad? Pero por el momento tengo que dejarlo de esta forma, si no, no puedo. Entonces, aplicando la fórmula me dice que es el primero elevado al cuadrado. Pero ¿quién es el primero? Es x. Entonces elevo x al cuadrado. Más. ¿De dónde viene el más? De la fórmula. 2. ¿De dónde viene el 2? De la fórmula. ¿Quién es A? A es x. ¿Y quién es B? B es 1. Entonces Profe, multiplico 2 por x por 1. Dígame. entonces los números que no estén ahí en el ejercicio y que estén en la fórmula, los que están en la fórmula, pasar al ejercicio. Sí, tiene que desarrollarlo. Tiene que desarrollar Ese es un binomio. Entonces, esto se dice, hay que desarrollar el binomio. Y esto, así es como se desarrolla. Aplicando esa fórmula. De nuevo, buscando siempre que nos quede así. Entonces tengo x a la 2 más 2 veces a por b, pero ya dijimos que a era x y b era 1, más b al cuadrado. Pero ¿quién es b? B es 1, entonces elevo 1 al cuadrado y afuera sigue quedando el más 3. Ese más 3 no lo he tocado, sigue siendo más 3. Ahora simplifico lo que está dentro. X a la 2 es x a la 2. ¿Cuánto es 2 por x? Pregunto, ¿cuánto es 2 por x? 2x. 2x, muy bien. 2x por 1, 3x. 2x, muy bien. 2x por 1, 2x. Y ahora voy con el otro, con el último término. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. Muy bien. ¿Por qué es 1? Porque 1 por 1, 1. Recuerden que 1 al cuadrado es 1 por 1, no es 1 por 2. 1 a la 3 sería 1 por 1 por 1. 1 a la 4 sería 1 por 1 por 1 por 1, ¿verdad? Y siempre nos va a dar 1. No importa a qué número esté elevado a 1, siempre va a ser 1. Entonces ahí escribo 1. Ahora, ya desarrollé esto de acá, pero ese menos que está ahí me está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces por eso no quito el paréntesis y por eso el menos sigue estando afuera. Entonces ese menos lo multiplico por lo que está dentro y nos quedaría menos por más menos. Por eso aquí me queda nada más x a la 2, negativo x a la 2. Menos por más menos, entonces aquí esto nos queda negativo 2x. Este 2 de aquí, quítelo. Lo que pasa es que no lo pude borrar, pero ahí, eso no va. Entonces sería menos 2x y el otro menos por más menos, nos queda menos 1, ahora sí más 3. Como ya no tengo paréntesis, entonces ya puedo sumar o restar el 3. Ahora, negativo x a la 2, no hay ningún otro término, solo lo copio. Negativo 2x, solo lo copio. Y negativo 1 más 3, 2. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, así nos queda negativo x a la 2 menos 2x más 2. Esa es ya la función. Se entendió. Y ya lo tengo de esta forma. Ya lo tengo a donde tenía que llegar. Aquí. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y eso lo vamos a hacer para el 10, para el 11 y para el 9, ¿verdad? Y si ustedes ven, todos tienen un signo menos afuera. Ahora, creo que con esto, ustedes ya van a poder responder esto, que lo he visto bastante en Facebook. 5 a la 2 menos negativo 5 a la 2. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? No sé si han visto esto en Facebook. A veces gente lo dice solo para genios. Dice. Pero vamos a ver. Ustedes que sí lo son. ¿Cuánto da esto? 5 a la 2 menos 5 a la 2. Sin calculadora, ojo, no dan trampa. 50, no. 50. Ok, esa es su respuesta. ¿Alguien más?
No es 0. 0. Ciani dice 0. Es que, profe, Ajá, digo, ¿Qué, profe? porque 5 por 5 es 25, ¿va? ajá. Y el otro 5 por 5 es 25, y ahí salen los dos signos negativos, entonces se hace la ley de signos, y 25, 25, 50, digo yo. Ok. ¿Y Ciani, por qué le da 0? Chela, me acabas de enredar toda. Pero, Lo siento. Ciani, ¿por qué le da 0 a usted? 5 por 5, 25. Ajá. Ahora el negativo 5 queda como positivo, pero hay un signo menos, o sea, yo no multipliqué el signo menos por el que está dentro del paréntesis, yo lo resté. En realidad la respuesta correcta es la de Ciani. Porque el 2 está afuera, ¿verdad? El paréntesis, o cómo. Correcto. Y según las leyes de las propiedades, perdón, la jerarquía de operaciones, primero se hacen las potencias antes de multiplicar. Entonces, incluso puedo dejar esto sin hacer primero. Acá. Esto también sin hacer. Entonces, primero resuelvo la potencia. Cualquier número negativo elevado a una cifra par siempre da positivo. Entonces, como resuelvo esa potencia, nos quedaría 25. Y esto nos queda 25 menos por más menos. Ahí se aplico la multiplicación de signos. Y esto nos queda 0. Y exactamente a 0. ¿Verdad? Ahora, esto ¿cómo lo puedo resolver? Aplicando eso, la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones, ¿dónde la aprendimos? En cursos anteriores y en este también. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque es prácticamente lo que estamos haciendo con este ejercicio, aplicando temas de octavo grado. Ahora pregunto, ¿llegaron ustedes a ver esto en octavo grado? Si me dicen no, no hay problema. Más o menos. Más o menos. O sea, solo lo vimos como por encimita, el profe no nos lo explicó muy detalladamente. Ok. Y si le preguntábamos, se enojaba y nos corregía bien feo. Estaba ya señor, me imagino. No, era joven, Ah, tiene como unos 28 años. qué raro entonces. A lo mejor pasaba preocupado por algo. Pero si ustedes quieren ahondar más en esto, vean. Este tema yo lo vi en octavo. Yo lo vi en octavo. También lo vi con los de ahorita de retrasada, alguien que lleva retrasada. Entonces, ahí en el canal lo pueden encontrar. Productos notables. Y si no, van a ver cualquier otro video que hable de productos notables. Ojo, así se llama el tema. Bien, Odette me acaba de enseñar un libro que es el terror, era el terror de la mayoría de nosotros antes, el álgebra de Baldor. En ese libro está muy bien explicado esto. Entonces ahí lo pueden ver. Si ustedes no tienen la costumbre de leer libros, sino ver videos, igual, ahí hay un montón de videos en YouTube sobre esto, productos notables, ¿verdad? Y no solo existe cuando esté elevado a la 2, también existe cuando esté elevado a la 3, cuando esté elevado a la 4, después viene algo que se llama el trinomio de Newton. Bueno, ahí le explica todo esto, ¿verdad? Cómo desarrollar sin importar qué número sea aquí. Si es 2, si es 3, si es 4, ahí lo explica, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hicimos ¿para qué? Para poder tener una función que yo pueda graficar. Lo primero que se hace antes de encontrar intersectos, y esto lo van a encontrar en cualquier libro, es encontrar el vértice. ¿Recuerdan ustedes cuál era la fórmula del vértice? Eso es lo que yo no entiendo. Bien, primero, sí sabemos que es el vértice, ¿verdad? El vértice es de donde comienza la gráfica. Ahora, esta gráfica va a depender de los signos que tenga. La X que está elevada a la 2 tiene un signo menos. ¿Para dónde va a abrir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Ahora, el vértice es el punto de donde esa gráfica va a comenzar. Ese es el vértice.
Entonces, ¿cómo encuentro el vértice? Para encontrar el vértice hay una fórmula que se parece a la fórmula cuadrática. ¿Recuerdan ustedes la fórmula cuadrática? Que era con la que resolvíamos ecuaciones. Que era x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. No. Pero eso sí lo vimos este año. Quizás no la ven así que se lo menciono, pero sí. Al verla ya van a saber cuál es. Menos b sobre 2a. Esa es la fórmula para poder encontrar el vértice. Es una fórmula que aunque parece que es muy difícil, pero en realidad es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la primera parte, menos b sobre 2a, primero tengo que saber quién es a y quién es b. Entonces, ¿a quién es? Es negativo 1. B, ¿quién es? B es negativo 2. Y C, ¿quién es? C es 2. ¿Ya recordaron lo de la fórmula cuadrática? Que lo primero que hacíamos era esto, identificar A, B y C. Después encontramos el discriminante. Bien, ya que tengo esto, menos B sobre 2A, entonces esto es, ¿para qué? Para la componente en X del vértice. ¿Y esto es para quién? Para la componente Y en el vértice. Recuerden que el vértice es un punto. Y tiene que ser X, ¿sí? Tiene que ser X esta parte y Y esta parte. Tiene que tener, como es un punto, tiene que tener dos componentes. Componente en X, componente en Y. Entonces, la componente en X la sacamos así. Menos B sobre 2A. ¿Quién es B? Es negativo 2. Entonces escribo menos 2 sobre 2 por A. ¿Quién es A? A es 1. Entonces sería 2 por 1. Igual. Menos por menos más. Aquí sería 2. 2 por 1, 2. Aquí sería 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. ¿Verdad? Entonces ya encontramos la primera componente del vértice. Si nosotros escribimos acá el vértice, ya sabemos que el valor de X del vértice es 1. Ahora, ¿cómo encuentro la componente en Y del vértice? Aunque aquí se ve raro f de menos b sobre 2a, en realidad, ¿qué significa? Que lo único que tengo que hacer es sustituir. En vez de escribir x, escribo menos b sobre 2a. Pero nosotros ya sabemos quién es menos b sobre 2a. ¿Quién es? 1. Ya sabemos que eso da 1. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir el menos acá, escribir el 1 acá, porque en vez de escribir x, escribo 1 menos 2 por 1 más 2. ¿Y cuánto es eso? Vamos a ver cuánto es eso. Negativo 1 menos 2 más 2. Negativo 1. ¿Verdad? Entonces el vértice, este es el punto en el cual va a comenzar la gráfica. 1 para X, negativo 1 para Y. ¿Se entendió? Profe, ese A igual a negativo 1 y B igual a negativo 2 y C igual a 2, ¿es la continuación del ejercicio Sí. o solo fue? Ah, vaya. No, es la Entonces eso tenemos que hacer después Ok. Recuerde que el ejercicio me pide que lo grafique. Y para poder graficarle necesito el vértice y los intersectos. ¿Verdad? Y este ejercicio comienza largo. ¿Por qué? Porque me lo dan de esta forma. Y tengo que llevarlo a esta forma. Ya que lo llevé a esa forma, identifico quién es A, quién es B y quién es C. A es negativo 1, B es negativo 2 y C es 2. ¿Sí? Ahora encuentro menos B sobre 2A, que es la componente en X del punto donde comienza la gráfica. Y es sustituyendo menos de la fórmula, menos 2, que es B, sobre 2. 2 de la fórmula y A, que A es negativo 1. Ok, aquí tengo un error. Aquí es negativo 1. Aquí es menos, por lo tanto aquí es menos.
Entonces, menos por menos más, arriba me queda 2 positivo y abajo me queda 2 por negativo 1, negativo 2. ¿Y esto es igual a qué? Más entre menos menos, 2 entre 2, 1, negativo 1. Quiere decir que aquí va negativo 1 y aquí también va negativo 1. Por lo tanto, esto de acá no nos da negativo 1. ¿Por qué? Negativo 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Y 1 por negativo 1 nos queda menos 1. Ahora, menos por menos más, 2 por 1, 2. Negativo 1 más 2 más 2. Y eso aquí es igual. Negativo 1 más 2, 1. 1 más 2, 3. Entonces, la componente en Y no es negativo 1. La componente en Y es 3. Y la componente en X no es 1, sino que es negativo 1. ¿Ahora sí se entendió o no? Profe, yo no entendí eso de cómo sacó la componente de Y. Sustituyendo. Aquí en la fórmula me dice f de menos b sobre 2a, pero yo ya sé quién es menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a es negativo 1. Entonces, cuando dice f de menos b sobre 2a, que en este caso, para que ustedes lo vean más claro, voy a borrar aquí. Este es porque es la fórmula general, pero aplicado a este ejercicio es w de menos b sobre 2a. ¿Qué significa? Que aquí en este ejercicio, en vez de escribir x, escribo menos b sobre 2a, pero yo ya sé cuánto vale menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale? Negativo 1. Entonces, esto de acá es negativo b sobre 2a. Esto. Esto es menos b sobre 2a. Y esto de aquí es w de menos b sobre 2a. ¿Se entiende ahora? Niños, ¿se entiende ahora lo que estamos haciendo? Ahora sí ya no estoy tan perdida. ¿Los demás siguen igual de perdidos o Yo en esa parte sí. qué parte exactamente? Yo ya lo entendí. Ok, Jefferson me dijo, o quién me dijo que él había entendido. Que como Jefferson, tienen Jefferson. apagada su cámara no se entiende. Vean, cuando ustedes tienen encendida su cámara y ustedes hablan, aparecen aquí. No sé si están viendo lo mismo que yo, pero aparecen aquí donde está Ciani. Los que están desde la compu. Si cuando usted habla y tiene su cámara encendida, va a aparecer aquí donde está Crystal. Pero si usted tiene su cámara encendida y habla, solo lo escucho, pero como solo estoy viendo a 3 de ustedes, no sé quién habló. Bien, entonces, primer paso, llevarlo aquí. Segundo paso, encontrar el vértice. Y encontrar el vértice usando estas fórmulas. Menos b sobre 2a, que es negativo 1, y w de menos b sobre 2a es sustituir el valor que encontré aquí, sustituirlo aquí. En vez de escribir x, escribimos el valor que encontramos, que era negativo 1. Y ya tengo las coordenadas para poder decir dónde va a comenzar esa gráfica. Ya tengo las coordenadas para poder decir dónde va a comenzar esa gráfica. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue aquí es encontrar los intersectos. Lo que sigue aquí es encontrar los intersectos, tanto el intersecto en X como el intersecto en Y. ¿Verdad? Intersecto en X como intersecto en Y. Ahora, ¿cómo encuentro el intersecto en X? Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de aquí para que podamos encontrar el intersecto en X. Si me da tiempo.
Veamos, dice negativo x menos 2. El intersecto en x. El intersecto en x es haciendo, Es el mismo ejercicio. sí, haciendo y igual a 0. Ese es el intersecto en x, haciendo y igual a 0. ¿Qué significa? Que negativo x a la 2 menos 2x más 2 lo voy a igualar a 0. Eso significa encontrar el intersecto en x. Entonces, esa es una ecuación cuadrática que ustedes ya pueden resolver. Díganme cuánto da. Bien, vamos a regresar acá porque me queda menos de un minuto. Voy a pasar lista. Axel, Claudia, Ciani, Yanisa, Heyeli, Dulce, Odette, Emily, Genesis, Catherine, Jairo, Crystal, Jefferson, su cámara apagada, Samir, Marcelo, Marcos y Jorge. Bien. Veo que no están listos para hacer esto, por lo menos por el método de intersectos, pero sí por el método de la tabla. Entonces, para hoy, espero los primeros 6 ejercicios por el método de la tabla. Los primeros 6 ejercicios por el método de la tabla. Los demás los vamos a hacer la otra semana, porque quiero que ese tema quede bien explicado, porque ustedes lo necesitan para el otro parcial.